Mi nombre es Sofía. Tengo 30 años. Y hasta hace poco, era una bella ama de casa, teniendo la mejor experiencia de mi vida con Jorge, el padre de mi esposo. Me gusta contar tanto esta historia, que de solo acordarme se me hace agua la boca, y también otras partes de mi ser. Vivía en una lujosa casa suburbana. Tenía lo que se podría decir era una vida aparentemente perfecta: ropa de diseñador, electrodomésticos de última generación y fotografías familiares enmarcadas. Mi marido, Roberto, un exitoso hombre de negocios de unos 40 años, siempre llegaba tarde a casa del trabajo y apenas reconocía mis esfuerzos. Durante la cena, la forzada conversación revela la tensión subyacente en mi matrimonio. Yo anhelaba intimidad y pasión, mientras que Robert permanece emocionalmente distante, más concentrado en su teléfono que en mí, que era su esposa. Mientras nos preparábamos para dormir luego de la escasa y fría interacción y de ver a mi marido no despegarse de su celular, me sentía insatisfecha y sola, viendo las enormes grietas debajo mi superficial vida perfecta. El padre de Roberto, Jorge, un hombre distinguido de unos 60 años con cabello canoso y un aire de sofisticación, nos visitó para una cena familiar. Yo no lo conocía personalmente, se conectó por videollamada a nuestra boda, ya que se la pasaba de viaje, así que nunca había interactuado con él. Cuando lo saludé en la puerta, inmediatamente surge una chispa de química entre nosotros. A lo largo de la velada, me sentí atraída por el carisma y el encanto mundano de Jorge, un marcado contraste con la indisponibilidad emocional de Roberto. Nuestros ojos se encuentran al otro lado de la mesa, intercambiando miradas acaloradas que provocan escalofríos en mis entrañas. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras limpiábamos la mesa, sentí una descarga eléctrica de atracción. Mientras Jorge se prepara para irse, me hace un cumplido acerca de mi belleza y gracia, haciéndome sonrojar y dejándome sin aliento. Este encuentro despierta deseos largamente latentes en mí, preparando el escenario para la tentación que se avecina. En los días posteriores a la visita de Jorge, me encontraba consumida pensando en mi suegro. Sueño despierta con sus manos fuertes y su mirada penetrante mientras realiza mis rutinas diarias. La culpa se mezcla con la emoción mientras imagino escenarios en los que podríamos estar juntos y solos. Una tarde, mientras Roberto está en el trabajo, encontré un viejo álbum de fotografías. Me detengo en las fotografías de un Jorge más joven y mis dedos delinearon sus rasgos. La comprensión de mi creciente atracción por el padre de mi marido me llena de vergüenza y de una emoción irresistible. Esa noche, mientras Roberto dormía a mi lado, yo estaba despierta, dividida entre mis votos matrimoniales y la embriagadora atracción del deseo prohibido. Luchando con mis emociones encontradas, confié en mi mejor amiga, Daniela, durante un día de chicas en un spa local. Mientras recibimos masajes y tratamientos faciales, le revelé cautelosamente mi atracción por Jorge. Daniela, inicialmente sorprendida, me escucha sin juzgarme y es comprensiva conmigo. Daniela me animó a explorar mis sentimientos, sugiriendo que mi atracción por Jorge podría ser un síntoma de mi matrimonio insatisfactorio. Daniela me comparte sus propias experiencias con la insatisfacción conyugal y la importancia de la satisfacción íntima. Esta conversación me envalentonó y me hizo sentir menos sola en sus deseos. Cuando salimos del spa, sentí una mezcla de alivio y emoción, y vi a mi atracción por Jorge como una vía potencial para la pasión que faltaba en mi vida. Jorge comienza a visitarnos con más frecuencia, aparentemente para pasar tiempo con su hijo. Sin embargo, yo noté sus miradas persistentes y sus toques accidentales. Durante una barbacoa familiar, Jorge y yo nos encontramos solos en la cocina. La tensión es palpable cuando Jorge se me acerca y extiende su brazo cerca a mi cara para agarrar una botella de agua. Más tarde, salí a tomar el sol junto a la piscina y descubrí a Jorge mirándome desde el patio.
Fingí no darme cuenta, pero deliberadamente enderecé mi espalda y ajusté mi bikini, deleitándome con su atención. Esa noche, me estimulé pensando en Jorge, y la culpa se ve ensombrecida por mi intensa excitación. Me di cuenta que estaba jugando un juego peligroso, pero que no podía, y ni quería, detenerme. Durante otra cena familiar, Roberto anuncia que tiene que partir para un viaje de negocios inesperado. Jorge se ofreció a quedarse y ayudarme a limpiar la mesa y la cocina luego de la cena. Tan pronto como Roberto se va, el aire se carga de un deseo tácito. Mientras lavamos los platos, nuestras manos se tocaron en el agua con jabón, más de lo necesario. De repente, Jorge me dio un beso apasionado. Me resistí momentáneamente antes de rendirme a la intensidad de mis deseos reprimidos durante mucho tiempo. Nuestro beso se profundiza mientras las experimentadas manos de Jorge recorren mis curvas. Entramos a pasos lentos y algo accidentados en el dormitorio de invitados, despojándonos de todo lo que llevábamos puesto por el camino. El toque experto de Jorge y su pasión por darme cariño íntimo despiertan en mí un hambre de lujuria. Después, abrazados y moviéndonos al ritmo de una espeluznante satisfacción mutua, supimos que habíamos cruzado una línea de la que nunca podríamos regresar. Sentí una mezcla de culpa y euforia al saber que esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, Jorge y yo aprovechamos cada oportunidad para estar juntos a solas. Nos encontramos en rincones apartados de un centro comercial, robándonos besos apasionados detrás de los árboles. Jorge reservó una habitación en un hotel discreto con un nombre falso, donde pasamos horas descubriendo nuestros cuerpos. Durante las reuniones familiares, Jorge y yo intercambiamos miradas acaloradas y toques sutiles, y la emoción de nuestro secreto se suma a nuestro desenfreno. Una tarde particularmente atrevida, Jorge y yo tuvimos un delicioso encuentro en la oficina de la casa de Roberto mientras él está en el trabajo, y el riesgo de ser descubiertos aumentó nuestra satisfacción. Cada encuentro me deja sin aliento y deseando más, mientras Jorge me hace explorar nuevas sensaciones que nunca supe que existían. El contraste entre la forma magistral de proporcionar cariño de Jorge y el enfoque superficial de Roberto se vuelve cada vez más marcado, alimentando mi adicción a esta aventura ilícita. A medida que la aventura se intensifica, me encontraba viviendo una doble vida. Desempeñaba el papel de devota esposa cuando Roberto estaba en casa, mientras contaba los minutos hasta mi próxima cita con Jorge. Mis apasionados encuentros con mi suegro consumen mis pensamientos. Comencé a correr más riesgos, dejando mordiscos de amor en el cuello de Jorge y rasguños en su espalda. Durante una cena familiar, me puse un vestido que Jorge me compró y disfruté de nuestro secreto mientras Jorge y yo estábamos sentados frente a Roberto. Más tarde esa noche, fingí un dolor de cabeza para evitar la intimidad con mi marido y me reservé para una reunión planificada con Jorge al día siguiente. La emoción de mi aventura secreta me dio una vida renovada, pero el constante engaño me comienza a pasar factura, dejándome al mismo tiempo muy eufórica y exhausta. Después de uno de esos apasionados encuentros íntimos, Jorge me habló de su pasado. Me revela que siempre se había sentido atrapado en su matrimonio con la madre de Roberto, quedándose por el bien de su hijo. Confiesa que yo había despertado en él una pasión que creía muerta hace mucho tiempo. Jorge me comparte historias de su salvaje juventud, incluidas anécdotas de encuentros entre tres, y experiencias de dominación y sumisión. Eso me sorprendió y me intrigó. Jorge me insinuó que quería explorar esas experiencias conmigo, ampliando aún más los límites de nuestra aventura. Esta vulnerabilidad y apertura de Jorge profundiza mi conexión emocional con él, complicando mis sentimientos más allá de la mera atracción física. Al salir de esa cita, me di cuenta de que me estaba enamorando de Jorge, lo que añade otra capa de complejidad a mi ya tensa situación.
El riesgo de ser descubiertos aumenta a medida que Jorge y yo fuimos más audaces en nuestras relaciones. Una tarde, mientras nos dábamos cariño mutuamente en el dormitorio de invitados, escuchamos que el coche de Robert se detuvo en el camino de entrada. Presas del pánico, nos apresuramos a vestirnos y ponernos presentables. Jorge apenas logra salir por la puerta trasera cuando Roberto entra por la puerta delantera. Yo, con el corazón acelerado, saludé a mi marido con forzada indiferencia, rezando para que no notara mis mejillas sonrojadas o mi cabello despeinado. Más tarde esa noche, Roberto comenta sobre un olor desconocido a perfume de hombre en la casa, lo que me hace sentir unas náuseas propias de mi nerviosismo. Logré desviar sus sospechas, pero esa situación de alerta sirvió como un claro recordatorio de la naturaleza precaria de mi aventura. Esa noche, mientras estaba acostada junto a mi desprevenido marido, me debatí entre la emoción de mi secreto y el miedo a sus consecuencias potencialmente devastadoras. A medida que continúa la aventura entre Jorge y yo, Roberto comienza a notar cambios sutiles en mi comportamiento. Yo lucía distraída, a menudo revisaba mi teléfono y ponía excusas para salir de casa. Un día, Roberto descubrió un recibo de lencería que nunca me había visto usar. Sospechando, Roberto comenzó a prestar más atención a mis acciones. Se da cuenta de la forma en que Jorge y yo interactuamos en las reuniones familiares, captando toques fugaces y miradas persistentes. Roberto descarta sus preocupaciones al principio, incapaz de comprender la idea de que su esposa y su padre lo traicionen. Sin embargo, Roberto ya había plantado semillas de duda. Roberto decidió acortar un próximo viaje de negocios y no me contó sobre su cambio de planes. Mientras tanto, ajenos a las crecientes sospechas de Roberto, Jorge y yo planeamos nuestro encuentro más atrevido hasta el momento, una escapada de fin de semana en una cabaña aislada. Jorge y yo llegamos a la apartada cabaña, finalmente libres para expresar nuestra pasión sin temor a ser descubiertos. Pasamos la primera noche dándonos cariño mutuo y desenfrenado en todas las habitaciones, abandonando por completo nuestros impulsos reprimidos. Jorge me enseñó algunas prácticas de dominación y sometimiento, usando pañuelos de seda para amarrarme las muñecas mientras me hacía feliz vigorosamente, hasta alcanzar múltiples cimas de satisfacción. Al día siguiente, nos bañamos desnudos en el lago cercano y nuestros encuentros íntimos se hicieron más primitivos y desinhibidos al aire libre. A medida que avanzaba el fin de semana, me enamoré cada vez más de Jorge e imaginé un futuro en el que podríamos estar juntos abiertamente. En nuestra última noche, mientras yacíamos entrelazados ante un fuego crepitante, le confesé mi amor a Jorge. Él correspondió a mis sentimientos, lo que nos lleva a experimentar la conexión física más apasionada y tierna hasta el momento. Sin embargo, nuestra dichosa burbuja estaba a punto de estallar, ya que, sin que nosotros lo supiéramos, Roberto estaba de camino a la cabaña, después de haber rastreado la ubicación de mi teléfono. Robert llega a la cabaña y mis peores temores se confirman cuando me ve a Jorge y a mí en un abrazo íntimo a través de la ventana. Enfurecido, irrumpe por la puerta y nos pilla en el acto. La confrontación resultante es explosiva, con años de resentimiento reprimido y traición a borbotones. Yo, atrapada entre mi marido y mi amante, mi suegro, rompí en llanto, incapaz de seguir negando la aventura. Jorge intenta explicarle, pero la furia de Roberto es incontenible. El altercado se volvió físico cuando Roberto se abalanza sobre su padre, y yo intenté desesperadamente separarlos. En el caos, se revelaron verdades dolorosas, el abandono emocional de Roberto, la insatisfacción de toda la vida de Jorge, y mis deseos insatisfechos. A medida que avanzó la noche, los tres nos dimos cuenta de la magnitud de nuestras acciones, dejándonos emocionalmente agotados e inseguros sobre el futuro. En los días posteriores a la revelación, mi mundo se desmoronó a mi alrededor.
Roberto solicitó inmediatamente el divorcio y rechazó cualquier intento de reconciliación. Me vi obligada a mudarme de su casa y refugiarme en un pequeño apartamento. Jorge, abrumado por la culpa, se distancia tanto de mí como de su hijo. Sola por primera vez en años, luché con las consecuencias de mis acciones. Me enfrenté al juicio de amigos y familiares que se enteraron del escándalo. Mi amiga Daniela intentó ofrecerme apoyo, pero incluso ella se sorprendió por el alcance de mi traición. Mientras yo clasificaba mis pertenencias, cada artículo era un recordatorio de mi vida destrozada. El arrepentimiento y el odio a mí misma me consumen. La pasión que alguna vez ardió con tanta intensidad se sentía vacía en ese momento, lo que me dejaba cuestionar cada elección que me llevó a este punto. Caí en una espiral de depresión cuando la realidad de mi situación se impuso. Perdí mi trabajo debido al escándalo que afectó la reputación de la empresa. Aislada y rechazada por la mayor parte de su círculo social, pasaba días en la cama, repitiendo cada momento de mi aventura y de mi vida anterior. Una noche, en un momento de desesperación, llamé a Jorge con la esperanza de reavivar nuestra pasión. Sin embargo, Jorge me dice con suavidad pero firmeza que debe poner fin a todo contacto, por el bien de todos. Este rechazo me llevó a mi punto más bajo. En medio de una neblina de emoción, me encontraba conduciendo hacia el pueblo donde Roberto y yo tuvimos nuestra primera cita, contemplando la mejor manera de escapar de mi dolor. En medio de la melancolía y los recuerdos de aquel lugar, tuve un momento de claridad y me di cuenta que, a pesar de mis errores, todavía tenía el poder de moldear mi futuro. Comencé a ver a un terapeuta, el Dr. García, quien me ayudó a enfrentar las causas fundamentales de mis acciones, mis deseos insatisfechos, mi miedo de confrontar a Roberto sobre el fracaso de nuestro matrimonio y mis propias inseguridades. A través de estas sesiones, comprendí mi comportamiento y comencé a perdonarme a mí misma. Un año después de la aventura, transformé mi vida. Estoy haciendo un curso de diseño de interiores y he iniciado un pequeño negocio de venta de casas. Mi relación con mi familia se está mejorando lentamente y mi hermana me permite con cautela regresar a su vida. Hablé en un grupo de apoyo para mujeres que enfrentan las consecuencias de sus aventuras amorosas. Mientras compartía mi historia, enfatizando las consecuencias de mis decisiones y las lecciones que aprendí con tanto esfuerzo, me di cuenta de lo lejos que he llegado. Hablé sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, los peligros de buscar validación externa y el poder del perdón a uno mismo. Mi discurso honesto y vulnerable conmueve a muchos en la audiencia, incluido un hombre llamado David, que luego se me acerca para compartir su propia historia de redención. 2 años después del romance que lo cambió todo, tengo mi propio estudio de diseño de interiores, preparándome para la gran inauguración. He invitado a mi familia, incluidos Roberto y su nueva novia, lo que demuestra la relación madura y amistosa que hemos logrado construir. Jorge me envía sus felicitaciones a través de una sincera carta, que aprecié pero no insistí en ella. Mientras observo la multitud reunida, reflexiono sobre mi viaje, la apasionante aventura que casi me destruye, el doloroso proceso de reconstrucción y la alegría inesperada que encontré en mi nueva vida. David está a mi lado y nuestra relación ahora es una asociación sólida basada en la confianza y la comunicación abierta. Cuando corté la cinta para abrir mi estudio, sentí una sensación de paz y logro. Ya no me defino por mis errores pasados, sino por la fuerza y la sabiduría que obtuve de ellos. Esa noche de inauguración, luego de la multitudinaria cena, David y yo sentimos un aprecio por esta nueva oportunidad. Y bueno, soy de carne y hueso, y luego de tanto tiempo, me entregué a los brazos de David. Tuvimos un apasionado encuentro, llegamos al clímax, y ahora soy más feliz, más sabia, más libre y desinhibida que nunca. Si te gustó esta historia, suscríbete a mi canal, Palabras Sabias,
Activa las notificaciones para que no te pierdas de más pasión, intriga y desenfreno. Dale like a este video, compártelo con alguien que pueda interesarle las historias de pasión prohibida y déjame un comentario sobre lo que quieras. Te espero en una nueva y apasionada historia.